Bueno, ahora toca el turno de hablar con el poeta Miguel García Ramírez. Él es originario de la Ciudad de México, es de 1993 y es un escritor, fotógrafo y gestor cultural, autor del libro Poemas Mal Habidos, publicado por la editorial independiente Pez Ciego de San Luis Potosí en el 2020, estudiante de la licenciatura en creación literaria en la UAP. Ha publicado en diversas revistas independientes como Pez Ciego, Escrófula, Exchapat, Uraño, Catálisis, etc. Y digitalmente en Revista Golfa y en el primer poemario de la revista Tóxicas. Actualmente es director de la revista literaria La Pulcata e instructor de talleres de fotografía en Casa del Lago, en la UNAM, desde el periodo 4 del 2019. Bueno, para poder abrir un poco el diálogo, me gustaría como que nos contaras un poco sobre cómo fue tu introducción en el mundo de la literatura, en el mundo sobre todo de la creación literaria. Si alguna vez escribiste algún otro género o solamente te has enfocado en este género, y cómo fueron como tu experiencia con tus primeros poemas que escribiste y tus primeras publicaciones pues en revistas independientes y después posteriormente en este libro tuyo que publicaste con Pez Ciego llamado Los Poemas Mal Habidos. Sí, ok, bueno, pues me acerqué a la creación en unos tallercitos que daban acá en la Ciudad de México, algo que se llamaba el Injuve, no sé si todavía exista, la verdad, pero daban unos talleres en Chapultepec y me animé a tomar un taller de cuento. Yo no escribía cuento, apenas pues escribía unas cositas ahí muy personales, ¿no? Sin ninguna intención verdadera. Y allí conocí a Miguel Santos, que es fue como el que me orientó, el que me guió, ¿no? Y me fue metiendo poco a poco ahí en el mundo narrativo y poético. Después estuve año y medio, me parece, en la UBA, que es la unidad de vinculación artística en Tlatelolco. Allí tomé con él mismo un taller de poesía, después uno de cuento, y así me iba saltando. Y ahí fue como empecé a escribir mis primeros textos, mis primeros poemas, mis primeros cuentitos. Y después decidí entrar a estudiar creación literaria a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ya ahí como que todo agarró un poco más de forma, ya de una manera un poquito más seria, si podemos llamarlo así. Y bueno, de ahí también surge esta idea de revista La Pulcata con unas compañeras y compañeros de la licenciatura en creación literaria. Y bueno, posteriormente empecé a conocer este mundo de las revistas independientes, cuando existía todavía la red de revistas. Y eso fue porque vi una convocatoria de la revista Pez Ciego, que es una revista de San Luis Potosí, y era para el tercer número. Bueno, decidí lanzar ahí uno de mis primeros poemas que yo considero un poquito más experimentales y comprometidos, ¿no? Como socialmente, y resulté seleccionado, y esa fue mi primera publicación. Me parece que tiene 3 años. Fue para... Aquí lo tengo, por cierto. Es justamente esta es el tercer número de la revista Pez Ciego. Es una revista muy bonita. Y así fue como empecé con esto. Ya después pues me adentré en la red de revistas y publiqué en otras varias, como Uraño, que parece ser que ya no existe. Escrófula, una revista de Guanajuato muy bonita también. No sé tampoco si vayan a seguir publicando. Y así fue como empecé. Ya. Siguiendo en la misma línea, cuéntanos un poco de tu forma o sea, tu proceso creativo. ¿Cómo es que surge? A lo mejor algunos poemas surgen de diferente manera cada uno, pero
más o menos cuál es como la tónica dentro de tu proceso creativo en el cual surge las primeras líneas de un poema y después cómo vas amasando ese poema hasta el final, pues tener lo que al final tú piensas que es publicable. Sí, esa es una buena pregunta. Pues muchas veces surgen ideas, ¿no? A final de cuentas, todos somos como fruto de otros y otras autoras, ¿no? Que leemos. Yo me acuerdo que a mí me pegó mucho Slava Szymborska, ¿no? Y también me pegó mucho Mario Santiago Papasquiaro, por ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando los estaba leyendo por primera vez, me vinieron a la cabeza muchos versos, ¿no? Creo que me abrieron un poquito la mente, me vinieron así como los primeros versos y de ahí empezó como pues desarrollar una idea, ¿no? Muchas veces parto de ese primer verso y entonces sigo como trato de desarrollar esa idea y de jugar un poquito pues con el lenguaje, ¿no? Y tratar como también documentar, ¿no? Este contexto social e histórico, ¿no? En el que vivimos. Ya, ya. Sí, también era un poco, también la siguiente pregunta tiene que ver un poco con eso, sobre cuáles son como las poetas o los poetas que te han influenciado, que han influido en tu forma de escribir o en tu forma de percibir la poesía o la literatura en general. Además de los dos que ya mencionaste, ¿tienes algún otro o algún libro en específico, alguna antología que cuando tú lo hayas leído, pues que esos versos o esas palabras te hayan persistido inconscientemente en la forma de tu escritura? Sí, hay varios más. Por ejemplo, Abigail Bojorquez, que es un poeta fue un poeta mexicano, nacido en Sonora. Él, la primera vez que lo leí, pues también me cambió mi mundo poético, ¿no? Es un poeta que admiro mucho y que me gusta mucho. Justamente aquí tengo una super antología, ¿no? Que por ahí me regaló justamente el recopilador e investigador del libro, Gerardo Bustamante, cual saludo y admiro mucho. También otro autor que me ayudó mucho a entenderme, ¿no? A entender mi situación como latinoamericano, fue Roque Dalton. Primero leí Poema de Amor, que viene incluido en Historias Prohibidas de Pulgarcito, me parece. Y después me adentré un poco más a su obra, leí Taberna y otros lugares, ¿no? Que es un poema que yo considero así importantísimo, ¿no? Para entender un poco esta poesía, no sé cómo llamarla, por decir algo, combativa, ¿no? O en resistencia, ¿no? Latinoamericana, y me ayudó muchísimo a desarrollar una poética. Ok, ok. También, pasando también por ese tema de que hablas de la poesía de resistencia o beligerante, a lo mejor puede ser, ¿cuál sería tu percepción actual de la poesía en general? Bueno, de la poesía sobre todo en español y latinoamericana, y de la poesía mexicana en sí. O sea, tú ahorita, desde desde tu persona, ¿cuál es tu panorama? ¿Cómo observas que está evolucionando o que se está desarrollando la poesía en estos momentos con la gente que tú lees en las revistas, con los libros que lees que están publicando en estos últimos años? ¿Tienes alguna opinión al respecto sobre ella? Sí, justamente estos días he estado pensando en eso. Por ahí leí un poema de Enrique Verástegui que habla sobre que son tiempos malísimos, ¿no? Para vivir o para escribir, algo así más o menos.
me acuerdo muy bien, pero yo llegué a la conclusión de que eran tiempos malísimos para la poesía, ¿no? En los que estamos viviendo. Y lo digo en sentido afigurado, ¿no? Creo que son tiempos malísimos, ¿no? Para todo. Y eso nos ha obligado, nos ha arrinconado a escribir poesía de otra manera, ¿no? Y, bueno, no nada más poesía, sino narrativa. Y viéndolo como parte de pues como director editorial, ¿no? De una revista recibimos una aproximadamente 70, 80 cuentos cortos y en su mayoría era una narrativa comprometida, ¿no? Con documentar o contar pues lo que está sucediendo, ¿no? Un contexto violento, pues que desde que comenzamos a leer ese texto sabemos que el autor o la autora está comprometida, ¿no? A documentar la realidad y que le está doliendo, ¿no? O que está pues moviendo algo ahí, ¿no? Ya. Sí, de hecho creo que eres, anteriormente a ti, pues ya hemos entrevistado a algunos autores también que están en el mismo dossier y también tienen una opinión semejante sobre, sobre el compromiso que se tiene o que se está empezando a promover, que también es, en sí es algo que se puede ver también por ejemplo, yo veo que hay muchísimas revistas independientes, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Respecto a eso, tú pues eres parte de la revista La Pulcata. ¿Cuál ha sido tu experiencia como editor, como director, estar detrás de los textos, ¿no? No solamente escribir, sino también en algún momento corregir o editar la misma revista? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto respecto a la literatura? Ya como a formar un libro, no tanto como escribirlo. Sí, bueno, en Revista La Pulcata somos actualmente 6, 7 los que integramos la revista y de repente nos nutrimos mucho los unes a los otros, ¿no? Todos y todas tenemos puntos de vista distintos y parecidos a la vez, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, cuando hacemos la dictaminación, ¿no? Porque de repente uno, por más consciente que cree que está, ¿no? Las chicas de la Pulcata de repente nos dicen, no, es que este texto de nosotras creemos que significa esto y creemos que, y nos identificamos con él, ¿no? Y es un texto que, no sé, por ejemplo, yo a lo mejor pasé desapercibido y ya cuando ellas le dan otra lectura y otra interpretación, ¿no? Nos quedamos con el ojo cuadrado y decimos, órale, ¿no? Tiene que estar en el próximo número, ¿no? Y es muy interesante. Creo que todos y todas las demás que integran la revista son personas muy, muy creativas y también muy comprometidas con la sociedad y la literatura. Entonces eso nos enriquece, ¿no? Y tenemos un proceso ahí muy interesante de dictaminación. Y sí, pues uno se ve reflejado, ¿no? En esos textos que nos han mandado. Nosotros dividimos la revista en 2 formatos, uno que es solamente ficción, narrativa, y uno que solamente es poesía, ¿no? Y nos llama mucho la atención cómo para ambas convocatorias se da mucho, ¿no? Es una constante este tipo de literatura comprometida, ¿no? Combativa, ¿no? Y sobre todo la poesía hecha por mujeres, pues es totalmente distinta, ¿no? Tiene otra, está escrita desde otro lugar, ¿no? Otra situación en el mundo y que nos deslumbra, ¿no? O nos anuncia nuevos caminos poéticos. Y eso es muy interesante.
Bueno, antes de pasar a la lectura de algunos de tus poemas, una última pregunta que pues va ligada un poco con el título de este dossier en el que pues están poemas tuyos, trabajo tuyo, que pues, se llama Poesía no consagrada, los garabatos que las vacas no se tragaron ni a brincos. Es un poco con ese tema de la consagración, ¿no? De un poeta. Eh, Tú personalmente, eh, qué opinas de este tema, del poner en un punto, pues como la misma palabra de consagración viene un punto más religioso a un poeta, ¿qué, qué sentido tú le das a esa consagración? O sea, para ti, ¿un poeta es consagrable o no consagrable? Y si es consagrable, ¿en qué sentido o cómo se lleva a cabo esa consagración? Oye, sí, bueno, para mí nada sería consagrable, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista como religioso, y menos la poesía, ¿no? Ujú, Creo que eh, lo que menos quisiera que se convirtiera mi poesía es en algo consagrado, ¿no? ujú, Y quisiera que fuera algo, pues, vil, ¿no? Y vulgar y cotidiano, y, normal, ¿no? ujú. Mm, Me interesa justamente una poesía que no sea vista como algo sublime, ¿no? O inalcanzable, sino algo a la mano, ¿no? Para todos. Me gusta pensar que la poesía puede ser así, ¿no? Como diría Roque Dalton, ¿no? La poesía como el pan, ¿no? Para todos. Y, y, y me gusta esa idea. Eh, Justamente por eso me llamaba tanto la atención el título del dossier, ¿no? Que fue la poesía no consagrada, ¿no? Y pensaba pues que ojalá nunca llegue a mi poesía a consagrarse. Sí, 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 también esa es la misma idea tanto del dossier, ¿no? No ser como un libro de culto o digamos, una revista de culto, sino simplemente una plataforma de pues, poetas no consagrados, ¿no? Para que pueda tener un alcance no solamente, digamos, mexicano o peruano, sino también latinoamericano, ¿no? Más como una plataforma que como un relicario, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la lectura de tus poemas. No sé cuál los poemas tuyos quieres compartir o quisieras compartir. sí, claro. Bueno, aquí tengo mi librito. Voy a leer. Este poema se llama Primero Muerto. Primero Muerto. Soy un cavernario, un indio, sobre todo un indio, un inútil, un genio, la antepenúltima vez que mi madre quiso creer en el amor. Soy el reflejo inexacto de una ciudad moribunda, una cifra, una borrachera, alguien escribiendo y borrando, un intento de golpe, un intento de grito y el último sorbo a la botella. Soy el que miran en las tiendas departamentales aunque pague con uno de 500. Pude haber sido obrero en otra suerte, o pintor, zapatero, comunista, padre de varios hijos, lechero, barrendero. Todavía puedo. Soy un cavernario, un enajenado del lenguaje, un traidor a la patria, un pésimo amante. Las veces que el gato se aventó de la azotea, soy cualquier cosa. Cualquier maldición puedes apuntarla a mi cuenta. Todo lo que se te ocurra, todo menos poeta. ¿Sí? No sé si quieres compartir algún otro para... Sí, sí, quieren el que les estaba contando, que fue el primer poema que Ujú. publicaron en la revista Poesía. Se llama Madre, límpiame con una veladora. Madre, límpiame con una veladora. Aunque no creas en esas cosas, ni yo tampoco. Estoy harto de que allá afuera quieran matarme. Estoy harto de que nos maten a cada rato. Estoy harto del insomnio, de la ansiedad, de las inmensas filas en el metro. Estoy harto. Estoy harto de los poetas, con sus voces de primera plana y sus ropas húmedas y viejas. Estoy harto de toser todas las noches. Estoy harto de que el infierno
no tenga calefacción ni ventilación. Estoy harto de que el tiempo se escurra como cerveza caliente en la boca. Estoy harto de estas calles inertes y sucias, donde pasamos a diario con la boca seca, las carteras vacías y tirando basura. Estoy harto. Quisiera no tener que pedirte ayuda, madre, pero no puedo con tanto. Solo tú irás al meollo del asunto. A ti no te interesa la poesía. Bueno, sí, tienes, entonces, ahorita siguen editando, siguen, imprimiendo libros ciego de ediciones de tu poemario. O sea, Sí, bueno, apenas, ajá, de hecho, no sé exactamente la fecha, no sé si es mayo o junio, pero eh, está recién sacadito de la imprenta, tendrá un mes y medio, un poquito más. Yo creo que acaba de salir a la luz. para que la gente que escuche esto, pues, sepa dónde pueda, obtenerlo, cómo puede obtenerlo. Sí, bueno, hay varios distribuidores. Está, me parece que en León, pueden conseguirlo también en Tuxtla, eh, en Querétaro, en Puebla y también en Querétaro pueden conseguirlo en la librería La Comezón y en San Luis Potosí con la editorial Presiego. En Ciudad de México pueden conseguirlo conmigo o con revista Larvaria también. Muy bien. Y bueno, tiene un costo de 150 pesos. La edición. Vale. Bueno, entonces, pues te seguimos los pasos, de lo que sigas publicando posteriormente y para que también, pues, la gente vea que el trabajo que particularmente tú estás haciendo, ¿no? El trabajo poético. Muchas gracias por la atención y por el tiempo. Y pues ya, próximamente, pues ya estarán en sus en repisas el dossier para que puedan, pues, leerlo y compartir también, pues, las experiencias que nos comparten no solamente tú, sino otros 10 autores de diferentes puntos de Latinoamérica. Muchas gracias, Sí, Miguel. así es. Gracias a ustedes, gracias a ti por esta oportunidad y por el gusto de compartir un poquito de estas letras. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti.